Desde la agencia EFE en el día de hoy, el medio encargado de dar las noticias desde Tailandia del caso Daniel Sancho, han dicho que ya se conoce el contenido de la sentencia, que está redactada ya y está en fase de revisión por una instancia superior. Estos son los momentos en los cuales parece que no hay margen para esos errores, y es que la Corte de Koh Samui sabe a la perfección que esa sentencia que tienen entre manos va a ser recogida por toda la prensa internacional, y de ella dependerá en gran parte esa imagen que del país a partir de ahora. Hay que decir que esa repercusión que tiene el caso Daniel Sancho ha sido enorme a lo largo de los últimos 12 meses, sobre todo las relaciones diplomáticas entre España y Tailandia, y por supuesto también con Colombia, que sería el tercer país en discordia en este caso, pues ahí se incrementarían o no. Así que analizaremos evidentemente en detalle lo que será esa sentencia que salga a la prensa, lo que se filtre de la misma. Evidentemente si es pena de muerte, cadena perpetua o incluso si puede llegar a ser homicidio imprudente, como así la defensa considera que debería ser para el caso de Daniel Sancho. Se enfrenta a ese veredicto y lo que ha informado la agencia EFE en las últimas horas es que el veredicto está tomado y es un juzgado superior quien está revisando que todo sea correcto, para que ese 29 de agosto, que va a ser sobre las 3, 4 de la mañana aquí en España, sobre las 10 de la mañana más o menos en Tailandia, según lo que recogen los medios, más o menos de horario. Seguramente estaremos en directo a esas horas, haciendo por aquí un directo especial del tema de la sentencia, etcétera, y comentaremos absolutamente todo lo que nos parezca de la misma en los primeros detalles que se filtren a los medios de comunicación. Dicen muchos medios que la Fiscalía lo ha tenido siempre claro, al menos por lo que se ha ido filtrando lo que ocurrió en sede judicial. El acusado del crimen de Edwin Arrieta era culpable para el Ministerio Público. Consideraban que había actuado con premeditación y que había preparado el fallecimiento del cirujano, y en esa misma línea ya se había pronunciado la policía encargada de la investigación en todos los momentos, pero es verdad que de aquí, desde el juicio hasta lo que ha pasado posteriormente, ha habido un cambio brutal. De hecho, esa rueda de prensa que se daba a mitad del juicio, de la cual no se sabe prácticamente nada, los medios de comunicación no consiguieron llevar allí ni traductores ni nada, ni consiguieron filtrar muy poquitas cosas de esa rueda de prensa, en la cual sí es cierto que la gente decía que la estaban haciendo esa rueda de prensa a mitad del juicio porque los policías tailandeses, la imagen había quedado bastante deteriorada por las pruebas bastante extrañas recogidas del caso Daniel Sancho, y algunas supuestamente manipuladas, como ese cuchillo recogido de Sevilla 20 días después. La defensa, por otro lado, del joven considera lo contrario. Daniel no planeó la muerte de Edwin, fue improvisado. Esta se produjo de forma accidental después de una pelea que él no quiso. El hijo del actor tan solo ha reconocido que sí descuartizó el cuerpo, que no sería poco, y que ocultó los restos. Un delito que está penado, como todos sabemos, con solo 1 año de prisión, según la legislación tailandesa. Para Sancho piden la libre absolución y, de no ser posible, la condena por homicidio involuntario en 6 años para España. Y aunque quedan varios días, la sentencia, dicen desde la agencia EFE, que ya está redactada. No es algo extraño, esto todo lo contrario, es algo que nos venían contando desde hace un tiempo, y todo lo que se manifiesta a partir de ahora, incluso en estos últimos días anteriores a la sentencia, pues no va a influir absolutamente nada en la consideración de la Corte de Koh Samui. El tribunal lo tiene claro, lo que ocurrió esa noche en la que falleció Edwin Arrieta, y lo veremos evidentemente en unos días. El comunicado que preparaba la agencia EFE apuntaba que era un tribunal formado por 5 jueces, entre ellos el decano, los que estaban revisando toda la sentencia. El motivo de esta salvedad sería, al parecer, la gravedad de la pena. Por lo que están comentando, no había que olvidar que se trataba de un delito que podía conllevar una pena de muerte, aunque esta no se pudiese aplicar, y menos en ciudadanos extranjeros, por lo que hemos visto en los últimos años. Y una vez condenado, hay una posibilidad de conmutarla por la cadena perpetua, como siempre nos habían dicho.
ese extremo, el de la revisión, ya se había firmado durante la celebración del juicio. A ver, nos dice Vales, ya las últimas, ¿eh? ¿Pueden ser anuladas las actuaciones policiales irregulares? Ahora mismo no. Ahora mismo eso constan como irregularidades. Espero que le cuesten al juez, porque yo vuelvo a repetir, hasta el 29 de agosto no sabremos nada. Se han dicho, han quedado patentes en el juicio, como era nuestra obligación, y desde luego, pues ya está, ahí están esas irregularidades. Y el juez, pues me imagino que habrá tomado nota. Nada más. Eso es lo que podemos decir. Eso es lo que yo imagino. Porque aquí, cuando hay una irregularidad de esa, hombre, puede haber una nulidad de actuaciones. Allí, insisto, es un sistema procesal distinto y no existe esa nulidad de actuaciones. Simplemente que han quedado patentes, y para nosotros ya es importante que esas irregularidades hayan estado ahí delante. ¿Eh? A ver, el señor Iván Velasco te pregunta pregunta si Carmen puede comentar algo del caso del señor Nilsson. Bueno, pues nada, ese es un señor que nos ha estafado. Pues parecerá mentira, ¿no? Podréis pensar, hombre, cómo una gente tan lista como se intuye nos puede estafar. Y nos ha estafado porque es verdad, y es verdad, eso nadie lo ha desmentido, ni después de todo lo que se ha dicho hemos visto, que yo lo esperaba, que la familia de la víctima o el señor Ospina hubiera arremetido contra el señor Nilsson, porque bueno, pero parece ser que la denuncia era real. Este señor fue víctima del señor Arrieta, que le denunció por amenazas, y bueno, y que él se comprometió con nosotros. ¿Por qué? Y para que no, porque hemos dicho, al juez le interesa lo que le interesa, pero es muy importante que hubiéramos podido demostrar, como tú antes has explicado, se lo has preguntado, si evidentemente podía demostrarse que había un intento de agresión sexual. Eso se hubiera intentó demostrar con una figura como la del señor Nilsson. Pero ¿qué ocurre? El señor Nilsson se compromete, al señor Nilsson se le manda todo el dinero para pagar el viaje a Venezuela, el señor Nilsson se compromete a hacerlo todo y luego al final no va, y lo que es peor, se dedica a dar una entrevista en televisión. Pero eso sí lo voy a decir, al señor Nilsson vamos a procurar por todos los medios, y lo vamos a hacer, pues un procedimiento que hay que llevar en Venezuela, de demandarle. Salvo que nos devuelva el dinero, tal y como él dijo. No, les voy a devolver el dinero, a ver si es verdad. Porque esto es una estafa. Nos ha engañado. Y la denuncia la tenía, la denuncia no la mandó. Entiendo que la denuncia es verdadera, porque si no, hubiera hecho algo la representación procesal de la víctima. Si alguien con una denuncia falsa está atentando contra el honor de una persona, pero lo cierto es que la denuncia no la mandó. Con esa denuncia se pidió su testifical en Tailandia, y lo cierto es que nos dice que va para Venezuela el día de antes y luego no llega ningún vuelo. Y luego, lo peor, lo que ha hecho. Nosotros no hemos comprado a ningún testigo a él. Rodolfo es una persona íntegra, y hablo de Rodolfo porque es mi cliente y porque es el padre de Daniel Sancho. Es una persona íntegra que ha hecho lo que cualquiera haría, y a veces más de lo que cualquiera haría, porque ha querido hacerlo y porque ha podido hacerlo, y es luchar por su hijo, Asel. Pues no hemos comprado a nadie, y este señor espero que responda en Venezuela. En cuanto a los motivos que podría haber llevado a Daniel Sancho a acabar con la vida de Edu Arrieta, es algo que nos llevamos preguntando desde hace un año. ¿Fue motivos económicos? ¿Porque no quería que se supiese su relación? ¿Algún que otro motivo que quizás por el momento no sabemos? Realmente, en un informe final de la acusación del cual hemos estado hablando en estos últimos momentos y que se ha filtrado a la prensa, pues en este caso la acusación apunta que Sancho temía que la víctima, Edu Arrieta, revelara imágenes íntimas y que pudiese dañar a su familia. Es todo esto según el abogado de la familia Arrieta desde Tailandia, que dice que ese sería el móvil tras el crimen. Da un motivo y ese sería el por qué mató Daniel Sancho a Edu Arrieta.
Como os digo, el abogado de la víctima dibujaba ese posible motivo en su informe final de acusación con el que pretendía demostrar que el crimen fue premeditado y según ese escrito marcaba que en el proceso judicial contra el joven español en Tailandia y al que habían tenido acceso estos medios de comunicación, el acusado temía que la víctima revelara esas imágenes íntimas que él mismo le había enviado, al parecer por varias redes sociales, y que sostienen que sería Instagram una de esas en las que se habían estado texteando y enviando imágenes íntimas. Así lo sostiene el letrado en su informe, donde señala que el acusado temía que la víctima revelara esas imágenes y desnude que él mismo la había enviado durante la relación. Sancho, desgranaba el abogado, había compartido muchas fotos suyas sin ropas con la víctima y la posibilidad de que esas imágenes fueran expuestas públicamente causaba una gran preocupación a Daniel Sancho. Además agregaba que temía que si esas imágenes se hiciesen públicas, tanto él como su familia, quienes eran descendientes de una famosa celebridad en España, sufrirían un daño irreparable y verían mancillado su buen nombre. Que existía el temor de que la víctima pudiese acosar o dañar a la familia del acusado. Esto afirma que llevó al acusado a cometer el crimen. En este mismo documento incide en que Sancho dio declaraciones contradictorias sobre su relación con la víctima, a quien dijo haber conocido porque Arrieta habló con él sobre inversiones en un restaurante a través de Instagram. El acusado alegaba no saber si la víctima tenía o no sentimientos románticos hacia él antes del incidente. Esto rezaba este escrito que habíamos sacado por aquí alguna parte y que volvemos a incidir en él porque nos parece bastante interesante a la hora de analizar las últimas noticias de este caso, que sabemos que realmente dentro de nada sabremos más cosas del futuro de Daniel Sancho. Parece ser que Daniel, en ese momento en el cual reconocía a sus amigos vía WhatsApp, decía "la he liado". Todo esto mientras estaba detenido en la comisaría de Koh Phangan, en esa joya turística del reino budista más grande del sudeste asiático. Ese chico que estaba en ese momento detenido y que acababa de confesar a la policía tailandesa que había descuartizado en 14 pedazos a ese hombre con el que había comido nigiris en Madrid hace tan solo 7 meses antes. Los investigadores aseguraban que lo tenía todo planeado. Las televisiones tailandesas lo esperaban a la salida de comisaría, buscaban esa imagen del joven extranjero de melena rubia y cuerpo de Adonis que había confesado el gran crimen. Incluso había acompañado a la policía por toda la isla para reconstruir el suceso paso a paso. Los agentes lo custodiaban cuando que Daniel Sancho era una montaña rusa de emociones, según lo que había dicho Ramón Abarca, que lo pudo entrevistar en aquellos momentos. Primero se mostraba serenamente dispuesta a colaborar con todos los detalles como si narrara la película de terror, pero de otra persona. Luego se derrumbaba y no paraba de llorar. Cuando salió esposado de camino a que el juez le tomara declaración antes de enviarla a prisión preventiva, se paró delante de las cámaras para decir unas palabras y dijo: "Siento haber hecho esto en vuestro país". El plan de Sancho descarrilaba desde un primer momento. Se fue a Tailandia, un país con un código penal que recoge la pena capital por asesinato. Arrojó los restos de su víctima, esa era la que aseguraba que era su rehén en las primeras declaraciones. Había destruido la relación con su novia, obligado a hacer cosas que él jamás hubiese hecho. Recordamos también las palabras de Rodolfo Sancho en aquella carta que decía: "Pienso que pudo haber tenido un trastorno. No sé qué ha podido pasar por la cabeza de Daniel", en una carta que había enviado y de la cual ahora mismo se desdice totalmente. Es verdad que Daniel, cuando estaba allí tras esa compra, ¿no?, y las cámaras que parece que lograban que fuera de la tienda del Big C y de otras tiendas, captaban como el chico se marchaba con una pequeña scooter alquilada. Todo esto, gracias a la matrícula, parece que los agentes daban con la persona que había alquilado la moto y ahí les iba a Daniel Sancho Bronchalo. Según el testimonio del chef, ambos discutían porque el colombiano quería mantener relaciones sexuales y el español, quien ya le había hablado de sus intenciones de romper la relación, se negaba. Entonces hubo un forcejeo, Sancho le lanzó un puñetazo y al caer, la cabeza de Arrieta se golpea contra un lavabo. De haber ocurrido los hechos tal y como los describe el español, la futura condena sería probablemente menor que si se tratase de un crimen premeditado, como sostiene la Politei.
Sancho contaba que tardó 3 horas en mutilar el cuerpo en piezas que fue metiendo en bolsas de basura y guardándolos en esa nevera que tenía en la habitación. Con el cadáver ya descuartizado, limpió a fondo todo el cuarto. La primera vez que salió del hotel cargado con una bolsa de deporte negra, se dirigía a la playa que tenía a pocos metros de su alojamiento, donde compraba desesperadamente por $1000 un kayak rojo, subía al bote y con la bolsa negra remaba unos 600 metros mar adentro y arrojaba los primeros restos de Arrieta. En un segundo viaje, de madrugada, cogía la moto e iba esparciendo bolsas de basura con más restos por los contenedores que encontraba por la carretera que iba hasta la playa de Hatring. Otras vías del motivo del crimen salían de la propia declaración del asesino confeso, diciendo que Sancho había asegurado que el médico la había amenazado de muerte. Obviamente será otra parte a la que se podrían llegar a agarrar ahora los abogados del Español, junto con que no fue un crimen premeditado, para tratar de que el juez rebajase su condena. Según habría expuesto al juez el letrado tailandés de la defensa, Sancho tenía miedo también por la seguridad de su familia porque el cirujano tenía supuestamente conexiones con la mafia de su país y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa si el español rompía con él. Y de ahí salían esas informaciones de que Daniel Sancho tendría miedo de Edwin Arrieta y lo que, al parecer, en algún momento determinado lo amenazaba con eso mismo, con acabar con la vida de determinadas personas de su familia. Es verdad que Darling Arrieta, su familiar, la hermana de la víctima, decía que era todo mentira lo que estaban diciendo de mi hermano, lo de la extorsión con las fotos, etcétera, que no había nada turbio en su móvil y todo ese tipo de cosas, que su familia no era familia de narcos y lo repetían en muchas ocasiones en las entrevistas que tuvo aquí en España. Ella decía: ¿quién nos está defendiendo en Tailandia? Nadie. Están haciendo ver a mi hermano como un delincuente. Es mentira todo lo que están diciendo de él. Lo de la extorsión con las fotos. Esto denunciaba esa semana en la que hacía una entrevista para la Crónica del Mundo diciendo: ese señor Sancho no solo ha desmembrado el cuerpo de Edwin, sino que también desmembró a mi familia. Y no contento con eso, ahora está destruyendo el nombre de mi hermano y ahora dice que nuestra familia es peligrosa porque somos mafiosos. Por Dios, si mis papás, a los que tengo alejados de los medios, llegaran a escuchar todo lo que este señor dice de mi hermano, se mueren. Es mentira todo lo que están diciendo de él, lo de la extorsión de las fotos. Yo tenía el mismo teléfono que él, duplicado, y ahí no había fotos de esas. Daniel puede decir cosas terribles de mi hermano, pero Edwin no está para defenderse. Y estas eran algunas de las cosas que podremos llegar a recordar de lo que se decía en los primeros instantes de este caso y las declaraciones de muchos datos que se daban al inicio, ese supuesto plan desquiciado de Daniel Sancho y esa última Navidad juntos en Madrid de Edwin Arrieta y de Daniel, en la cual habían cenado nigiris, ¿no? Si no me equivoco, que se le escuchaba a él decirle algo así como: ¿no quieres probar uno de esos, Edwin? En aquella comida que había sido el 2 de enero, me parece que había salido incluso de su Instagram. También, si avanzamos hasta febrero incluso de ese año, nos encontrábamos con más amigos dando un paseo en caballo por la granja de San Ildefonso en Segovia, y ese mismo verano, a finales de julio, sus caminos parece que se volvían a cruzar en Ibiza y Formentera, según lo dicho por Juan Gospina en varias entrevistas a lo largo de esta semana. Nos toca reaccionar ahora por aquí a En Boca de Todos, en el cual ha estado uno de los periodistas y reporteros que suele estar en Tailandia cubriendo el caso Sancho, y ha hablado por aquí de cuál cree que va a ser la sentencia. Ha dado ciertos detalles bastante claves. Ahora os comentaré varias cosas sobre él y sobre el caso Sancho, evidentemente. Y que, bueno, hemos estado haciendo un poquito de voz en off y tal, más o menos rollo reportaje, pero ahora también quería reaccionar con todos vosotros a este nuevo programa en el cual hablan del caso a pocos días de la sentencia. Bueno, veremos a ver porque va a traer cola. Importantes novedades sobre la indemnización que le piden a Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta.
7 días, 7 días, una semana es lo que le queda al hijo del actor español para conocer la sentencia. Hoy sabemos la compensación que va a pedir la familia del cirujano a su presunto asesino. 768.000 euros es la cantidad con la que presuntamente Daniel Sancho tendría que indemnizar a la familia de Edwin Arrieta. Última semana, últimos 7 días para salir de dudas. Pero, ¿de dónde viene esa cantidad? En primer lugar, se basan en su convicción de que fue un crimen premeditado. ¿Por qué los cuchillos los compró? Para acabar con la vida de señora Arrieta y descuartizar. También habría que A ver, la cuestión... Uy, espérate. cubrir los gastos de organización de ceremonias religiosas y traslado de los restos mortales. Además, Vale, quería pararlo, pero no sabía dónde. A ver si YouTube nos va a coger el fotograma. Es verdad que habría que preguntarse a distintos expertos si es normal que se exija este tipo de cantidades tan elevadas, ¿no? Porque vemos 768.000 euros, pero suponemos que si desde los abogados tailandeses está pidiendo esta cantidad es porque es algo normal que se suele pedir allí, ¿no? más de añadir las costas procesales y los honorarios de los abogados. Pero todo dependerá de la condena. Tanto este informe como el presentado por la familia Sancho no tendría impacto en la decisión del juez, pero ambos han decidido presentarlo. En plena cuenta atrás, Sancho, Daniel está impaciente pero no nervioso. mientras que la familia Arrieta. La familia está rota. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y están destrozados. ¿Cuál será la decisión del juez y de las familias? Una semana, 7 días para resolverlo. En Bangkok sigue muy cerca el caso de nuestro compañero Luis Garrido. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Bueno, pues aquí está Luis Garrido, que es uno de los periodistas más experimentados en todo este tipo de temas de crímenes en Tailandia. Él ha cubierto todo tipo de crónicas, crónica negra, ¿no? de Tailandia, y ha sido uno de los periodistas españoles que más información nos ha dado de determinados sucesos que aquí quizás no llegarían tanta información si no fuese por este tipo de periodistas como él, ¿no? Hola, muy buenas. ¿Cómo se está viviendo allí en Tailandia esa cuenta atrás, que apenas ya queda una semana para conocer la sentencia? Bueno, pues en Tailandia, digamos que la audiencia local sigue sin seguir el caso de cerca, pero por supuesto en Koh Samui y en Koh Phangan hay cierta expectación por parte de la gente que ha estado cerca del caso, y se sabe que va a ser una jornada y una semana cargada de periodistas y posiblemente de controversias. O sea, que dentro de las islas, o sea, dentro de Koh Phangan, en Koh Samui, donde... Bueno, es que en Koh Phangan sucedió todo, ¿no? O sea, lo tienen como muy marcado, me imagino, ¿no? El sitio del kayak, esa zona, el Bugambillas... Al final es todo como bastante mediático. Desde aquí, desde España, otras muchas personas alrededor del mundo, o españoles por el mundo, vamos a decir, que han seguido este tema. Y bueno, en Latinoamérica también, por supuesto. Y que hay gente incluso que ha ido a Koh Phangan y que le recordaba... pues toda la zona por lo que ocurrió con Daniel Sancho, siendo ya muy famosa la isla, ¿eh? ¿Y por dónde van los tiros ahora mismo allí en Tailandia? ¿Qué es lo que creen que va a suceder? Bueno, desde el primer momento se ha pensado que el juez aplicará, si no la pena máxima, cadena perpetua, porque bueno, aunque la defensa espera haber podido influir en la decisión del juez, en Tailandia con el abanico de pruebas que ha presentado la Fiscalía, en casos similares, más o menos la sentencia siempre ha sido desfavorable para el acusado. Bueno, pues Luis Garrido, el periodista que está ahora mismo en Bangkok, de hecho, he de deciros que me ha dicho que vendría a nuestro canal de YouTube. No sé si dentro de unos días o cuando sea la sentencia, no lo sé muy bien. A ver, yo supongo que estará bastante ajetreado, ¿no? Cuando sea la sentencia, así que no sé muy bien cuándo querrá venir, pero espero tenerlo por aquí, la verdad. En algún momento estaré muy agradecido, y hace tiempo que ya... Hace un año a lo mejor que le había hablado para venir a una charla y finalmente no se nos dio nunca, pero bueno. Básicamente, él dice que con las pruebas que hay ahora mismo, que tendrá que ser o cadena perpetua o pena de muerte. Es lo que mucha gente está diciendo, ¿eh? Mucha gente lo está comentando, personas o periodistas cercanos en Tailandia,
prevén esa cadena perpetua o pena de muerte con lo que se había dicho desde antes. No sé si a lo mejor en el juicio habrá cambiado tanto como para ni siquiera llegar a hablarse de pena de muerte ni tampoco de cadena perpetua, como nosotros llegábamos a pensar con las pruebas que había. Nos parecía demasiado complicado demostrar ciertas cosas, ¿no? Hemos visto que la familia de Edwin Arrieta va a pedir de indemnización unos 768.000 euros, que es una indemnización bastante elevada. ¿Es habitual ese tipo de indemnizaciones allí en Tailandia? Bueno, una indemnización tan elevada de entre 10, 20 o 30 millones de bahts, más o menos este montante, suele ser solo cuando el acusado asume su culpa y buscando una reducción de la condena ofrece un montante tan elevado. Esto ocurre cuando el crimen lo perpetra un ciudadano adinerado para poder influir en la decisión del juez, que siempre es más favorable en el caso de que haya esta indemnización. Bueno, pero Daniel Sancho en realidad no era adinerado, ¿no? O sea, adinerado sería su padre en este caso, que tampoco creo que lo sea tanto, ¿no? Tanto como se está diciendo, es adinerado, sí, pero Daniel Sancho no. O sea, Daniel Sancho en este caso se declararía insolvente, ¿no? No obstante, si la pone el juez suelen ser muchísimo más bajas, pero muchísimo más bajas puedo referirme que igual 20, 30, 40.000 euros. Hablando de dinero, precisamente ayer comentábamos aquí en Boca de Todos que ha habido una información que decía que Daniel... O sea, si la pone el juez, 20 a 30.000 euros. De hasta los 768.000 que estaría pidiendo la acusación de parte de los abogados tailandeses de la familia Arrieta. Es un cambio chocante, ¿no? Daniel Sancho presume en la cárcel de que su familia tiene mucho dinero y de que eso le va a facilitar mucho las cosas en la sentencia. ¿Tú crees que puede ser así? Bueno, este es uno de los rumores que ha ido corriendo, que la presencia de la diplomacia española, el ser hijo de una familia más adinerada, pero lo que él diga en la cárcel no va a influir en la sentencia que firme el juez. Lo que puede haber influido, sin duda, es el asunto diplomático, pero que él diga que tenga mucho dinero, pues simplemente es un preso que puede ser un poco más respetado al tener el foco de la atención mediática encima de él. Luis Garrido, muchas gracias por estar en Boca de Todos. Un abrazo. Gracias. Pues atención, porque precisamente acaba de llegarnos una última hora acerca... Bueno, será lo de la sentencia, ¿no? Me imagino, ¿no? El tema sí, lo de la agencia F, ¿no? Que está la sentencia del lista. caso de Daniel Sancho. Vamos a redacción. Ana Anca, ¿cuál ha sido la última hora? ¿Cuál es la noticia? Cuéntanos. Pues David, hace solo unos minutos que acabamos de conocer esta última hora, y es que la sentencia del caso de Daniel Sancho ya está lista, ya ha sido redactada y el juez la ha enviado a una instancia superior para que la revise. ¿Cuál es el motivo de esta revisión? Bueno, pues la necesidad de revisar la sentencia, dicen, está relacionada con la gravedad de la pena. Es una noticia que acaba de publicar hace solo unos minutos la agencia EFE y, como decimos, ya estaría redactada esa sentencia, un fallo que conoceríamos el próximo día 29 de agosto. Gracias, pues ya lo han oído, esa última hora. En estos momentos ya se sabe cuál va a ser el destino de Daniel Sancho. Ya está redactada la sentencia, Borja. Ya está el vídeo. Bueno, es algo que se suele hacer. Realmente es una noticia que bueno, tiene que salir, pero sin más, ¿no? O sea, tampoco tiene mucha trascendencia esta noticia. Es algo que tenía que salir y poco más. A 29 no lo vamos a conocer. Este es un procedimiento habitual. Primero se redacta unos días antes, pasa este control, digamos un control de calidad, decirlo de forma coloquial, y ahora el día 29 pues la suerte está echada para saber qué sucede con el futuro de Daniel Sancho. A mí me cuesta que en Tailandia no se sepa antes del jueves el contenido de esa sentencia. Que se va a filtrar antes. Yo estoy seguro además que se va a filtrar de forma interesada. Pues estaremos pendientes. Uf, ¿vosotros creéis eso? Mira, fíjate que ha tirado por aquí una buena el periodista, de que a lo mejor se llega a filtrar antes la sentencia, porque fíjate que los medios de comunicación ya esta semana van a estar por allí. La sentencia está ya redactada. Bueno, es que aquí se ha filtrado todo. O sea, en este caso se ha filtrado la reconstrucción a todos los medios. Se ha filtrado el sumario. El sumario se ha filtrado por todos lados. Los informes, esto, lo otro, muchísimas cosas, ¿no? Los vídeos, se los ha pasado a la prensa.
No sé, hay como muchísimas cosas las cuales se han filtrado y en este caso, ¿vosotros creéis que a lo mejor los medios estando allí apurando y demás, de alguna de las partes consiga tener ya la sentencia y se filtre antes del 29? Sería tremendo, ¿eh? O sea, sería terrible para ciertos intereses, yo creo, pero sería muy loco que se filtrase antes. O sea, sería una bomba, pero terrible. O sea, tener ese día Daniel Sancho yendo allí con la sentencia ya pululando por todos los medios, sería muy loco, la verdad. Pero bueno, me creo cualquier cosa ya de este caso, pero bueno. Día. Esperamos que salga la verdad, como siempre. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, ha terminado. Eso se lo debéis de preguntar a su padre. No sé por qué, hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Parece que queda visto para sentencia este juicio por ese último alegato de Daniel Sancho, acogiéndose a último derecho de palabra. Sancho volvía a cargar contra la policía tailandesa, que consideraba que él había tendido una trampa, insistía por tanto en que no hubo premeditación y ni siquiera un crimen, ya que según él golpeó a Arrieta en defensa propia y solo habría reconocido haber descuartizado y desperdigado el cuerpo de su amigo. Para ello había utilizado, como es sabido, algunos instrumentos tales como un serrucho que había comprado previamente, según él, con la intención de cortar cocos. Incluso es que, para probarlo, la defensa del joven había convocado esta mañana a un chef tailandés dispuesto a demostrar que ese serrucho formaba parte del arsenal de cocina en Tailandia. Esto para cocinas o gastronomías exóticas, algo que era complicado de demostrar para el tribunal supuestamente. Aún así es otro testigo más que se ha caído, porque no le han dado ni siquiera la oportunidad, ni siquiera de intentar demostrar esto, ya que el propietario de este restaurante no se le permitió acudir al tribunal, así como otras muchas personas o testigos que estaban convocados por la defensa y que finalmente no han dado sus alegatos. Yo aquí me pregunto qué es realmente lo que ha pasado, porque de la defensa ha habido muy pocos testigos al final. Aún así, la fiscalía y la coacusación han reconocido la dificultad para demostrar la premeditación en este juicio al español Daniel Sancho por el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Sabíamos que el otro día el fiscal había dicho que lo había dado todo en el caso y que estaba totalmente satisfecho. Todo esto en declaraciones para la agencia EFE hace unos días, y en ese momento también lo dijo, que estaba bastante complicado demostrar la premeditación. O sea que puede ser premeditado o no, porque ese es el camino de la investigación para llegar a una premeditación, que sería bastante complicado, no solo en este caso, sino en todos los de crimen premeditado en general, que tienen que darse las circunstancias y las pruebas clave para ello. Entonces la policía tailandesa ha hecho un buen trabajo, así que la policía tailandesa habría hecho un buen trabajo, según esto y supuestamente, en cuanto a coger al culpable o al supuesto culpable, que en este caso sería Daniel Sancho, y rápidamente demostrar que había sido él, etcétera, pero les faltó ese punto para llegar a demostrar esa premeditación por muchas de esas pruebas, algunas al parecer manipuladas y otras que no estaban tan cerradas como en un principio parecía ser que sí. Es que parece que lo vieron todo tan fácil que al final se distrajeron y no consiguieron conseguir las pruebas necesarias para probar esa premeditación. Es la sensación que da viendo un poco lo que sería este caso y el juicio del mismo. También ayer salía en la agencia EFE que la familia de Edwin Arrieta estaba reclamando al consulado de Colombia su presencia en el juicio contra Daniel Sancho. O sea, a un día de terminar este juicio, estaban reclamando la presencia del consulado colombiano, diciendo que el proceso se encontraba huérfano. Es un poco inentendible que justo hagan esto al terminar este juicio, ¿no? Porque
han hecho un escrito, al parecer, al que tuvieron acceso varios medios y los padres del fallecido a través de su apoderada. Aseveraban al Ministerio de Relaciones de Colombia que el acompañamiento de las autoridades diplomáticas era determinante en el juicio que se surte en Tailandia, toda vez que la familia no podía hacer presencia del personal, no podía hacer presencia personal en ese juicio, diciendo que el proceso se encontraba huérfano, preguntándose el por qué el consulado no hizo presencia en representación o acompañamiento de la familia. Se preguntaban en ese documento en el cual también alegaban al principio de igualdad de armas, por el que cada parte debería tener una oportunidad razonable para presentar su caso en condiciones que no lo pongan en desventaja con respecto a su oponente. A mí lo que me llama la atención es que esto se hace a unas horas de terminar este juicio, porque es que literalmente se decía que iba a terminar ayer el juicio. Se están pidiendo esto a cuando el juicio ya va a terminar. Es como que no me tiene mucho sentido. Buenísimas tardes a todos. Nos encontramos ante el último día del juicio por el caso Daniel Sancho y ese supuesto crimen de Edwin Arrieta. Hoy ha sido, como os digo, el first day. Estaba por aquí Rodolfo Sancho. Os he colocado este programa de El Gordo y la Flaca porque, bueno, es de Univisión y es, creo que el único programa que ha comentado algo o que ha entrevistado al señor Iván Velasco, que ayer daban su nombre, un testigo sorpresa de la defensa que se había filtrado a los medios de comunicación, la agencia EFE, etcétera, que no entendía muy bien el por qué estaba aquí este señor. Y parece que ha hablado por aquí, justo a la salida de este tribunal de Koh Samui. Así que vamos a ver un poco lo que decía y luego también nos movemos por distintos programas de la televisión pública en España que han hablado de este juicio y del último día del mismo. La defensa de Sancho quiere a toda costa que su cliente evite el cargo de asesinato por premeditación, y esto después de que el fiscal dijera públicamente la dificultad que tienen para demostrar la causa de la muerte. Está muy bien. Nos ha venido Carmen, ¿y cómo? momento. Vamos a ver. Si vamos luego a cambiar las cosas de sitio, es que no te puedes venir abajo cuando estás defendiendo tu inocencia de lo que se te está acusando. Porque dice que está devastado. Pues está muy cansado, que hoy no hemos comido ninguno, que eso yo creo que a nadie le importa, pero es una realidad. Ayer nos quedábamos con la duda de si Daniel había pedido perdón o no, había un poco de confusión. Daniel ha dicho que lo sentía mucho. Seguimos creyendo en la justicia. Yo creo que el juez ha visto lo que ha pasado por la sala y estamos, por lo menos, contentos con las garantías que se han ofrecido. La defensa de Daniel llevó un testigo colombiano que pertenece a... Bueno, aquí está este testigo que, como bien os decía, es psicólogo forense que iba a acreditar unas ciertas cosas, al parecer, de la personalidad y otras cosas que habría hecho Edwin Arrieta y por qué estaba investigado por una organización. Claro, ayer salía en los medios que había una denuncia de una supuesta involucración de Arrieta en la trata de seres humanos en esta organización. Veremos al final qué más se cuenta sobre esto, si es cierto, qué cosas hay para decirlo. Y vamos a ver qué cuenta el señor Iván Velasco en esta entrevista, que es muy cortito. A una organización que defiende los derechos humanos y tráfico de personas, al cual la Fiscalía no le admitió para que se diera su declaración. Sin embargo, a la salida de la corte, habló con la prensa. ¿Qué significa el tráfico de personas que tiene que ver con Edwin Arrieta? Alguien me mostró que ponían unas fotos de un disfraz de Halloween de Daniel. Uy, a mí esto no me suena. Cosas que... Y dice, a mí eso no me suena. Bueno, ya. Es que habrá muchas cosas que no sepan los periodistas. Es que habrá muchas cosas que no sepan. Pero sí, bueno, no voy a decir mucho más, pero es que dice, a mí eso no me suena. Bueno, ya, a mí tampoco, pero ¿y qué tiene que ver eso? Muchas veces las televisiones sacan exclusivas que no nos suenan. Bueno, habrá cosas que no sepamos aún del caso. Habrá muchísimas, porque es que hasta el momento lo único que se está contando es si premeditación, si no, si hubo golpes, si tal, si lo que dice este forense, la declaración de Daniel Sancho, ya, pero ¿y todo lo demás? ¿Y de todo lo demás se está contando algo? No, ¿verdad? Pues, bueno, aquí
el señor Iván Velasco, que es esta persona que daba por aquí una entrevista para Univisión y otros medios de comunicación, que estoy viendo por aquí los micrófonos, que vamos a ver, creo que no han sacado nada de esta entrevista. De hecho, no sé si mañana sacarán algo o demás, pero básicamente dice unas fotos de un disfraz de Halloween. Ya entra a lidiar con el problema de los derechos humanos, de la integridad de los individuos. Es que es esto solo lo que colocan, no dejan ver nada más de lo que dice el señor Velasco aquí en este programa del Gordo y la Flaca, que es el único que lo ha mostrado por el momento. No sé si va a estar en otros programas para saber un poquito más sobre esto, que nos tienen así un poco dubitativos, ¿no? De qué es esto, por qué estaba ahí ese señor, y queremos saber un poco más, ¿no? de todo este tema. Así que lo vamos a dejar por aquí en este nuevo vídeo. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a ir trayendo cada día sobre este y otros temas. Ahora, en unos minutos, empezamos con un nuevo vídeo del tema Fran Cuesta, que está muy calentito todo y que en televisión han vuelto a hablar.